Hola a todos, bienvenidos a esta unidad número 3 del curso para piano de Faber Piano Adventure. Aquí lo tenemos. Para adultos principiantes. La unidad número 3 se llama Reforzando la lectura. Y vamos a ver que lo primero que aparece es la clave de sol. Como ya hemos visto en la unidad anterior, ya estábamos leyendo el pentagrama. Veamos que la clave de sol antiguamente se parecía como a la letra G. Entonces, esta G ocupaba la segunda y ocupa actualmente la segunda línea de nuestro pentagrama. Por eso es muy importante saber que la clave de sol se ubica a partir de la segunda línea del pentagrama y la nota que ocupa, o que corta más bien, esa segunda línea del pentagrama se llama sol. Entonces, vamos a ver, tenemos acá una pequeña melodía musical solamente con clave de sol. Esto es en posición de do. Entonces vamos a poner nuestro dedo 1 en do. Vamos a marcarlo. Ya les he dicho en unidades anteriores o en libros anteriores que no me gusta marcar las teclas de ningún motivo, pero en este caso, como es un curso online y ustedes están viendo todo el piano y por ahí puedo mostrar todo el teclado, me gusta que se puedan ubicar rápidamente en de qué do estamos hablando, ¿sí? Para que no lo hagan en este ni en este. Bien, este es nuestro do central. A partir de acá vamos a hacer esta pequeña melodía que se toca lento. 1, 2, 3, 4. Repite, suave. Bien, y ahí tenemos entonces nuestra primera melodía. En la página 43 nos vamos a encontrar con la misma melodía, un poco más ampliada, tiene varios compases más y aparte aparece la clave de fa. Vean que las notas son medias grandotas, ¿no es cierto? Ustedes identifiquen bien que a partir de la clave de fa que se dibuja en la cuarta línea del pentagrama, la nota que corta esa cuarta línea del pentagrama se llama fa. Entonces también es en posición de do. Lo primero que vamos a hacer es tocar las manos separadas y empecemos con la mano derecha. También es lenta y no tiene repetición, tiene una barra de conclusión. 1, 2, 3, 4. Bien, ahí tenemos la mano derecha. En realidad no se agregaron compases, sino que en la primera canción, en la página 42, tiene el signo de repetición y acá no lo tiene. Entonces, la primera parte, digamos, los primeros 4 primeros compases son forte y los últimos 4 compases suaves. Vamos a tocar ahora la mano izquierda. Esta mano izquierda que va a leer en clave de fa, que tenemos ahí ese fa de la cuarta línea que no es más ni menos que este fa. No es cualquier otro fa, es este, el que está bien cerquita del do central. Aquí vamos a tener nuestra posición de do para nuestra mano izquierda. Y va a tocar en espejo respecto a la mano derecha. O sea que va a tocar exactamente lo mismo que tocó recién la mano derecha. Comenzamos. 1, 2, 3, 4.
Vamos a juntar las manos. ¿Vieron esas líneas curvas que tiene la partitura? Eso es el legato, ¿sí? O también le podemos llamar la ligadura de expresión. Lo que me está diciendo acá es que no toque todo como cortado, ¿sí? Tengo que tocar legato. Legato es como pegadito. Vamos a juntar las manos. 1, 2, 3 y 4. Vámonos ahora a la página 44. Tenemos una canción que se llama Shining Star. Y nuestra primera consigna es que antes de tocar podamos observar la forma musical. Recuerda que en unidades anteriores vimos formas musicales. Esto de A, B, A1 y cómo se va armando toda la secuencia musical para armar una canción. Entonces, tenemos nuestros primeros 4 compases de la forma A. El compás 5, 6, 7 y 8 repite la forma A. Si revisan, perdón por los teros, es que nacieron teritos y entonces esto es un caos por acá. Ok, entonces vamos al compás número 9, 9, 10 y 11 y 12. Ya cambia la forma musical, le vamos a llamar B. Aparecen ahí intervalos armónicos. ¿Se acuerdan cuando tocamos juntos los intervalos armónicos? Este intervalo de sol, la, por ejemplo, es una segunda, pero acá suenan juntos. Entonces estos son intervalos armónicos. Luego tenemos en la mano derecha una tercera, do, mi, pero lo tocamos juntos también, es un intervalo armónico. A partir del compás 13 hasta el 16 vuelve a reaparecer esta forma musical A, le llamamos A', A1. Y después tenemos el final, la sección final de esta canción. ¿Y por qué acomodé la cámara de esta manera? Es porque el final se va a empezar el compás 17 acá, pero después el compás 18, vean que hay ambas manos dice que se corren una octava arriba, entonces vengo acá y ambas manos vuelven a correrse una octava arriba más. ¿Sí? Entonces por eso, bueno, necesito que me llegue hasta acá la cámara. Ok, vamos a comenzar. 1, 2, 3 y... la posición. Posición de las manos. Vean que dice el dedo 2 en la. Entonces, si yo me pongo así, ¿sí? Voy a usar estas 2 notas solamente por aquí y estas 3 notas por acá. No voy a usar fa, no voy a usar sol. Obviamente dejo todos los dedos sobre las teclas, ¿no es cierto? Y comenzamos. 1, 2, 3, 4. Sol, sol. 1, 2, 3, 4. En la página 46 nos presenta la clave de Fa, que ya la habíamos visto, y recién les había comentado que la clave de Fa comienza a dibujarse a partir de la cuarta línea. Entonces, la nota que corte la cuarta línea de este pentagrama va a recibir el nombre de Fa. Y habíamos visto que no era cualquier Fa, era este Fa.
y está muy cerquita de nuestro do central. La posición de las manos en esta canción va a ser lo que yo le llamo comparte dedo 1 en do, porque voy a tener fa, sol, la, si, do, y con la mano derecha do, re, mi, fa y sol. Bien, entonces vamos a usar, en el caso de la mano izquierda, casi todas las notas, menos el si. El si no lo voy a tocar. Ok, veamos entonces mano derecha primero. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigue fuerte porque no hay indicación al contrario. 1, 2, 3, 4. Veamos que el compás 9 de la mano derecha no tiene nada. Y el compás 10, en realidad ahí le faltaría un silencio de blanca, ¿no es cierto? Así esperamos que toque la mano izquierda y contamos 1, 2 y el do. 1, 2. Sería 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Slowing down. Voy bajando lentamente. La mano izquierda es bastante sencilla. Nos presenta en casi toda la obra esta quinta, ¿sí? ¿Recuerdan que la quinta es la distancia que hay entre dos notas, contando la primera y la última? 1, 2, 3, 4, 5, me forma una quinta. Y la quinta que voy a tocar es una quinta armónica. Observen que en la pieza anterior y en esta también aparece abajo de la clave fa como un corchetito, una liñita, ¿no es cierto? Eso significa que yo puedo, en el caso de que lo tengan, usar el pedal. Cuando baja la liñita, quiere decir que bajo el pedal. Sostengo el pedal y levanto el pedal, ¿sí? Esto quedaría, si ustedes tienen pedal, si no, la verdad que no hace falta, no hay problema. Esto quedaría... 2, 3. Levanto el pedal. 1, 2, 3, 4. Bien, ¿cómo quedaría sin pedal esto? Entonces, vamos a hacerlo sin pedal, hagamos de cuenta que no tenemos pedal. Entonces, 1, 2, 3, 4. Una octava abajo solamente la mano izquierda. Bien, entonces, si tienen quien los pueda acompañar, vean que en la página 47 se encuentra la parte del acompañamiento. Si alguien los va a acompañar, entonces ustedes en vez de tocar aquí, van a trasladarse una octava arriba. ¿Sí? Acá. Ahora, si no tienen quien los acompañe, recuerden que pueden descargar todas las pistas de este libro, creo que son MP3, los pueden descargar y entonces tocar encima de la pista. Obviamente siempre le da otro color a las canciones que trae este libro y cualquier otro libro que utilice pistas. Así es que si lo pueden aprovechar, es buenísimo. También se acostumbran a tocar arriba de una pista y controlar el tiempo, ¿sí? No que me pase que en un compás yo puedo contar 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? El tiempo realmente se tiene que mantener en toda la obra musical. Entonces, si yo uso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si hay inconveniente con eso, entonces lo que les recomiendo es comenzar a estudiar con un metrónomo. Entonces, en el metrónomo siempre es importante marcar, por ejemplo, la métrica de la canción que voy a tocar, ¿sí? En este caso, esta canción es 4/4. Bueno, veamos aquí. Cambié de aplicación porque el otro celular se apagó misteriosamente. Bueno, para estudiar, entonces podemos elegir velocidades bien lentas, como por ejemplo negra igual a 60. Verificamos que el tiempo sean los 4 tiempos que tenemos en nuestra canción. Y entonces, comenzamos con esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y de a poco podemos ir aumentando, por ejemplo, 80. 2, 3, 4. Y de esta forma nos podemos ir ordenando si tenemos este problema de que cada vez que vemos una escalera queremos correr y todo el resto lo hacemos lento, ¿no es cierto? Bien, el metrónomo, igual que Johann Sebastian Bach, siempre te va a ordenar. Así que es recomendable si tienen este inconveniente de que no pueden controlar el tiempo sin un metrónomo o sin estar marcando el tiempo, por ejemplo, con el piecito, ¿no? Bueno, adelantándonos también entonces un poquito a lo que venía ahora ya en la página 48, es esto que le llamamos el tempo. El tempo es la velocidad de la música, entonces siempre voy a fijarme qué es lo que me pide la obra musical o la pieza musical que estoy tocando, ¿no es cierto? Entonces, para eso siempre voy a leer arriba el movimiento del aire que me está indicando la obra musical. Vamos por aquí, entonces en la página 166 me está marcando andante, entonces yo no puedo ir más rápido que andante, porque esta es la velocidad a la que el compositor escribió y que se tenía que tocar. Veamos acá en la página 136, allegro, moderato, o sea, moderadamente rápido, tampoco una velocidad así a un presto. Presto o prestísimo, una de las velocidades más altas que puedo encontrar en el metrónomo, ¿sí? Entonces, para hacer el can-can, allegro, moderato. Veamos esta, en la página 117. Marcha lenta, ¿sí? Entonces tampoco a esto le voy a aplicar una velocidad, no voy a llegar en un allegro, no voy a superar los 100, ¿ok? Bien, perfecto. Para esto nos sirve entonces el señor metrónomo. En la página 48 entonces estábamos con el tempo. Entonces, moderadamente hay que tocar estos estudios de segunda. Recuerdan que segunda es la distancia que hay entre dos notas, ¿sí? Y son bien vecinas. No voy a hacer este saltito. Siempre son a pasitos, ¿ok? Bien. Entonces comenzamos con el estudio de segundas solamente para la mano derecha. 1, 2, 3, 4. Repite una octava más alta.
Vamos con el estudio de segundas, pero para la mano izquierda. Y comienza con el do central. Vamos al mismo tiempo que lo hicimos recién. Repite, una octava abajo. En la página 49 nos vamos a encontrar unos pequeños fragmentos musicales y en estos fragmentos, por ejemplo, yo tengo en el primer caso, ¿no? Fa, fa, mi, re. Y tengo 3 opciones de respuesta. Dice, repite, segunda arriba, después segunda abajo. La segunda opción es repite, segunda abajo. La tercera opción es segunda arriba, segunda descendente y repite. Y yo tengo que elegir la correcta. Y entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Fa, fa, mi, repite, repite. Y cuando del fa va al mi, tengo una segunda abajo. Y del mi al re, una segunda también descendente. Entonces, mi opción correcta es la segunda opción. Y acá tengo entonces 9 ejercicios para elegir las opciones correctas. Obviamente siempre puedo practicarlas, tocar, hacer todos estos ejercicios directamente sobre el piano. Vean que tenemos algunos fragmentos con mano derecha, o sea, con la clave de sol, y otros 3 fragmentos más con clave de fa. Y para finalizar esta unidad número 3, recuerden que tenemos esta escala pentatónica y dice que podemos improvisar. Entonces, ustedes pueden, yo voy a tocar lo que está ahí donde dice Teacher Duet, voy a tocar eso y ustedes tienen que improvisar, tocar las notas que ustedes quieran. Entonces vamos con esto, me voy a enmudecer, solamente voy a tocar el piano, esta parte, para que ustedes puedan tocar encima lo que ustedes quieran con estas notas, con do, re, mi, fa, sol. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Tienen la canción entonces para que ustedes puedan improvisar y tocar encima de lo que yo acabo de tocar, lo que ustedes quieran, pero siempre respetando estas 5 notitas, do, re, mi, fa, sol, y en cualquier orden y cualquier ritmo. Pueden agregar negras, solamente, corcheas todavía no hemos visto, redondas, blancas, las figuras musicales que hemos visto hasta el momento. Les deseo muchos éxitos con esta unidad número 3 y nos vemos en el siguiente capítulo, unidad número 4. ¡Hasta la próxima!